Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos días para todos, para todas. Bienvenidos. Aquí estamos con la primera edición de MBD Noticias. 14 grados la temperatura a esta hora en Montevideo y ya vamos a ver qué dice el pronóstico de Inumet para hoy y los próximos días que tenía previsto para esta jornada. Una mínima de 13 grados, bastante similar va a estar la temperatura hoy porque la máxima será de 18 con cielo nuboso y algo nuboso, algunas neblinas y bancos de niebla matinales. Dice Inumet. Para mañana, jueves 5 de octubre, mínima de 8, sube la máxima, 23 será la temperatura con cielo despejado. Y el viernes, cielo nuboso y algo nuboso con mínima de 10 y sigue subiendo la temperatura, 24 grados. Aparentemente volvió la primavera por estos lados. Vamos a contarles algunos de los temas que tenemos para compartir con ustedes hasta la hora 9 aquí en la primera edición de MBD Noticias. Y tras una extensa doble interpelación al ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Bustillo, y a la ministra de Economía, Azucena Arbeleche, la Cámara de Representantes solicitó la renuncia de todos los integrantes de la delegación uruguaya en la Comisión Técnico Mixta de Salto Grande y además pide realizar una auditoría externa para la contratación de personal. En otro orden, también les contamos que con los votos del oficialismo, la Cámara de Senadores aprobó el proyecto de ley de rendición de cuentas. Hoy se comienza a votar todo el articulado con la reasignación de recursos. En otro orden, la mesa política del Frente Amplio aprobó las bases para un diálogo sobre seguridad social en caso de llegar a las elecciones en 2025. Según ganar las elecciones en 2025. Según el documento, el proceso debería incorporar la reducción de la edad jubilatoria y también la creación de una pasividad básica para la gente de menores recursos. En otro orden, algo que habíamos adelantado en esta primera edición de MBD Noticias, la justicia va a realizar este miércoles la audiencia de formalización contra 12 militares por los crímenes cometidos durante la dictadura en la localidad de San Javier, entre ellos el crimen de Vladimir Roslik, justamente durante la dictadura en 1984. Y como decíamos, hoy se comienza a votar el articulado de la rendición de cuentas y en ese marco, en nuestra entrevista central, vamos a estar recibiendo al senador del Frente Amplio del MPP, Alejandro Sánchez, para hablar justamente de la rendición, también de la actualidad política, por qué no de la interpelación extensa de la jornada de ayer y demás. Varios asuntos para hablar con Alejandro Sánchez. Eso será pasada las 8:30 en nuestra entrevista central. Ahora vemos cómo está Montevideo a través de las cámaras del Centro de Gestión de Movilidad. @IM Tránsito, @MBD Transporte, lo que ocurre en tiempo real con el tránsito en Montevideo nos aporta el CGM a esta hora. Nicaragua, entre Bato Villa y Avenida Fernández Crespo. Estará cortado hasta las 5 de la tarde por tareas de hormigonado. Santín Carlos Rossi, entre Pedro Castelino y Carlos María Ramírez, también cortado hasta las 5 de la tarde por tareas de grúa en la zona. Zorrilla de San Martín, entre Parvadomus y Tabaré, de 8 a 16 cortado por tareas de hormigonado. Y también Guavillú entre Yaguarí y Pedernal, cortado hasta las 5 de la tarde por tareas de saneamiento. La Intendencia informa además hasta ahora que hoy se va a realizar la ampliación de la dársena de Giro de Rambla y Hipólito Yrigoyen y allí se va a estar colocando nuevo semáforo en el correr de la mañana. Soleada, despejada la mañana. Vamos a comenzar el desarrollo de la información, como decíamos ahora en el arranque, con los votos de toda la coalición de gobierno. La Cámara de Representantes solicitó la renuncia de todos los integrantes de la delegación uruguaya en la Comisión Técnico Mixta de Salto Grande y además pide realizar una auditoría externa de la gestión por el manejo inadecuado en relación a la designación de personal y los cambios al estatuto de los funcionarios sin la debida consulta al Poder Ejecutivo. Fueron varias las horas de interpelación, terminó sobre esta madrugada, ya entrada prácticamente la mañana. Una interpelación que estuvo realizada por el diputado del Frente Amplio, Nicolás Viera. El oficialismo decidió respaldar la actuación de los ministros Francisco Bustillo y Azucena Arbeleche. Según la coalición de gobierno, ambos ministros actuaron dentro de sus potestades y también dentro de sus competencias. En este sentido, la moción de la mayoría destacó la importancia institucional del organismo y consideró fundamental garantizar el uso racional, eficiente y transparente de los recursos económicos destinados justamente
al organismo binacional. Sin embargo, el oficialismo cuestionó las contrataciones directas que realizaron durante la gestión del nacionalista Carlos Albizu. En este marco, la moción consideró necesario que la delegación uruguaya promueva de forma inmediata el cese de todas las contrataciones aprobadas por designación directa y en particular el cese inmediato de quienes han sido contratados y se desempeñan como ediles de la Junta Departamental de Salto. En tanto, Cabildo Abierto planteó un aditivo que tras arduas negociaciones fue acompañado por el resto de los partidos de la coalición, por el cual se consideró que la renuncia de Albizu debe ser acompañada con la renuncia del resto de los delegados uruguayos en la comisión técnico mixta. Bueno, allí veíamos imágenes de lo que fue esta extensa doble interpelación en el Parlamento, en la Cámara de Diputados, y tras escuchar justamente las respuestas de los ministros Bustillo y Arbeleche, en conferencia de prensa, el diputado interpelante, Nicolás Viera, aseguró que el gobierno aceptó que había irregularidades en, justamente la gestión de la Comisión Técnico Mixta de Salto Grande. En este marco, el Frente Amplio estudia posibles pasos parlamentarios futuros y solicitó la renuncia del canciller Bustillo. Entendemos de que el gobierno se ha entregado con este tema, que ha aceptado de forma explícita que hay irregularidades en Salto Grande, que hay ingresos a dedo. El Ministerio de Relaciones Exteriores no nos respondió las más de 150 preguntas que teníamos previstas y que le planteamos. En algunos casos se ensayaron algunas respuestas y lo que nos encontramos fue que el canciller de la República nos informó, nos avisó que va a remitir un proyecto en el cual pretende oficializar, formalizar a todos los ingresos de forma directa en Salto Grande como funcionarios permanentes de la Comisión Técnico Mixta, pero esto lo hizo a espaldas del presidente de la Comisión Técnico Mixta y de toda la delegación, que se enteraron, al igual que todos nosotros, hoy de mañana de la existencia de ese proyecto y que además no cuenta todavía ni siquiera con el estudio de la delegación argentina. Vamos a estar solicitando que cesen todos los contratos que ingresaron de manera directa entre el año 2020 y 2023, que además cesen todas las autoridades, es decir, los 3 integrantes de la delegación uruguaya, y entendemos que el canciller de la República, como representante político y responsable de toda esta situación, debe presentar su renuncia. Bueno, ¿y qué dice el oficialismo? Ven ustedes, desde el Partido Nacional, el diputado Alfonso Lerete aseguró que su partido asimiló el error que hubo en Salto y que esto se pagó con la dimisión, la renuncia de Carlos Albizu. Además, cuestionó el accionar del Frente Amplio en otras administraciones de otras intendencias. Y lo primero que le vamos a decir a la ciudadanía que asimilamos, obviamente, el error. Y eso es el punto de partida. Y lo pagamos con lo más caro, que fue la dimisión del titular, del presidente de la CTM, Carlos Albizu. Pero a partir de allí, nosotros vamos a defender la gestión, que ha sido muy buena, no solamente en Salto, en Paysandú, en Artigas y en Río Negro. Y a partir de allí sí vamos a hacer un cuestionamiento muy fuerte a quién nos interpela, porque no es cualquiera quien nos interpela. Nos interpela un sector del Frente Amplio que no tiene la cola limpia, tiene la cola sucia y lo vamos a demostrar en el interior de la Cámara. No solamente en lo que hace vinculación a los contratos, sino a la modalidad, porque hoy está gobernando en 3 departamentos del Uruguay y en uno de ellos las contrataciones son algo desmedido, inescrupuloso, y este tema va a estar en el debate. ¿Le parece que los 40 cargos, que es un poco lo que solicita el Frente, deberían reverse? Y por otro lado, el Frente Amplio va a presentar la moción de renuncia de Bustillo. ¿Qué mirada tiene? Mire, no entendió nada ni el Frente Amplio ni el miembro interpelante. Fue clarísimo el canciller en las medidas que presentó para todas las comisiones binacionales, en el entendido de que se va a estar dando instrucciones por un lado y proyecto de ley por el otro.
Bueno, nos quedamos en el Parlamento porque esto pasaba ayer en la Cámara de Diputados, en la Cámara Baja. En la Cámara Alta, la Cámara de Senadores, como decíamos en el arranque, con los votos del oficialismo, aprobó el proyecto de ley de rendición de cuentas. Este miércoles va a comenzar a votarse el articulado, el texto en particular, en realidad, con la resignación de recursos acordados por la coalición de gobierno. Y en este marco, la oposición va a plantear que se proporcionen más recursos para el litoral del país y la Universidad de la República, entre otras modificaciones. Nosotros vamos a insistir con algunos planteos que ya hicimos en la comisión y que no tuvieron éxito, pero vamos a insistir, como por ejemplo los artículos que tienen que ver con apoyar a los departamentos del litoral del país, del litoral del río Uruguay, por la situación crítica que tienen en materia económica por la diferencia cambiaria. Hicimos dos propuestas, una de refuerzo de la asignación familiar Plan de Equidad y otra de exoneración tributaria para facilitar la actividad de los comercios y la posibilidad de que los residentes puedan comprar a precios más accesibles en los comercios uruguayos. Vamos a insistir con eso. Vamos a insistir con la propuesta de otorgar a la construcción de viviendas cooperativas los mismos beneficios tributarios que tiene la ley de vivienda promovida. Vamos a apoyar a la Universidad de la República o intentar apoyarla. Bueno, y a todo esto, el senador de Cabildo Abierto, Guillermo Domenech, dijo que se está a fin de estudiar la propuesta del Frente Amplio de que el aumento que se va a dar para las Fuerzas Armadas sea justamente para los salarios más sumergidos, los de la tropa. En los salarios más bajos, este aumento de 1.000 pesos supone un aumento del 4%. Y en los de los oficiales, porque se extiende hasta los tenientes coroneles, supone un aumento del 2%. Si no le aumentáramos a los oficiales, el aumento adicional que se le podría dar a los soldados sería de 100 o 200 pesos, que no les cambia tampoco significativamente el monto de sus ingresos. La verdad que no sé lo que propondrá el senador Vergara. Bueno, lo estudiaremos, lo veremos, y dentro de las posibilidades de la economía nacional, porque también tenemos que ser responsables, no podemos ofrecer cualquier cosa. El Uruguay tiene un presupuesto importante y tenemos que ofrecer algo que sea factible pagar, ¿no? Así que, bueno, veremos cuál es el aditivo que se presenta. Seguimos hablando ahora de rendición de cuentas porque los sindicatos de docentes y no docentes adhirieron a la ocupación estudiantil en la Facultad de Información y Comunicación en reclamo a mayor presupuesto para la Universidad de la República en esta actual rendición de cuentas. Además de la FIC, los estudiantes ocuparon las facultades de Ciencias Sociales y también Psicología. La ocupación comenzó en la mañana de hoy y su continuidad se determina en una asamblea de estudiantes en estas horas. Los estudiantes resolvieron ayer ocupar en una asamblea bastante grande. Nosotros tuvimos una asamblea hoy, ya habíamos resuelto apoyarlos y resolvimos apoyarlos ocupando con ellos. Entonces la ocupación es de la intergremial, junto con AFUR también. Y en realidad es porque los planteos nos afectan a todos. Nosotros veníamos desde ADUR planteando estas demandas, ¿no? Lo que ha sido una demanda de presupuesto acorde con la cantidad, con lo que ha crecido la matrícula estudiantil, que ha sido 40% en los últimos 9 años. Y con un nivel de docentes y funcionarios estancados. Entonces, obviamente, la calidad de la educación que podemos brindar no es la misma. El federal de ayer resolvió apoyar, que ADUR apoyara a todos los ADURes, a todos los estudiantes que estuvieran ocupando de diferentes maneras. Nosotros somos el único que hasta el momento resolvió apoyar ocupando. Entre los pedidos que realizó la UDELAR a las autoridades se cuentan 219 millones de pesos para becas de estudiantes. Aumentan un montón los estudiantes, pero el presupuesto no alcanza para cubrir unos docentes que puedan aportar y dar una educación de calidad y a tiempo para todos estos estudiantes. Hay un montón de problemas mismo que competen mismo en nuestra facultad, que tienen que ver, por ejemplo, faltan tutores para los trabajos de grado de publicidad, habiendo estudiantes que demoran y atrasan muchísimo su momento de recibirse y de egresar. Por el otro lado hay masividad en los salones. Ustedes pueden ver este edificio y decir qué problema va a tener la FIC con ese edificio y demás. Sí es cierto que tuvimos esta oportunidad y que lo disfrutamos un montón, pero sin embargo siguen faltando docentes.
Y hay varias cosas por hacer allí. Bueno, vamos a cambiar de asunto ahora porque este jueves el PIT-CNT y diversas organizaciones sociales van a presentar efectivamente la campaña para habilitar un plebiscito sobre aspectos previsionales. Ese día, este jueves, repito, también comenzará la recolección de firmas para generar la consulta popular y hay expectativas de llegar al número requerido, unas 270.000 firmas, antes de fin de año. Para habilitar el plebiscito hace falta la recolección del 10% de las firmas del padrón electoral, unas 270.000, y su presentación ante la Corte Electoral antes del 27 de abril. La iniciativa plantea que se establezca en la Constitución la edad mínima de retiro a los 60 años, la equiparación de la jubilación mínima al salario mínimo nacional y la eliminación de las AFAP. Se definió, el jueves 5 de octubre a las 12:30 una conferencia de prensa para hacer el lanzamiento de la juntada de firmas. Se definió la comisión central y la comisión pro plebiscito, que va a estar conformada por sindicatos y organizaciones sociales para ya empezar la campaña, principalmente para poder abarcar a todo el país y con una propuesta de poder llegar ya a noviembre-diciembre superando la cantidad de firmas que necesitamos tener, como para poder llegar con el doble o triple de lo que se necesita a la Corte Electoral. En el interior ya hoy los plenarios, porque hoy fue una mesa representativa ampliada, se llevaron las papeletas. Está abierto cada plenario a toda organización barrial o a quien se quiera acercar para llevar adelante la campaña, y se van a hacer barriadas, tanto en Montevideo como en el interior también. Esto comienza el próximo jueves, como decíamos, mañana. Bueno, vamos a cambiar de asunto ahora. De alguna manera seguimos el tema también porque tiene que ver con que la mesa política del Frente Amplio aprobó las bases para un diálogo sobre seguridad social al que se convocaría a partidos políticos, organizaciones y personas expertas si la fuerza política llega al gobierno en 2025. Según el documento, el proceso debería incorporar la reducción de la edad jubilatoria, la creación de una pasividad básica para la gente de menos recursos y también la eliminación del lucro. Según el documento al que accedió MBD Noticias, el Frente Amplio propone que el intercambio tenga como base revisar la financiación del sistema y que se analicen nuevas formas de aportación. Se apuntará a profundizar la cobertura de la seguridad social, evaluando la posibilidad de acceder a la jubilación a edades inferiores a las actuales, a través de una causal adelantada que permitiría habilitar el retiro desde los 60 años. Además, el Frente Amplio plantea necesario estudiar la creación de una pasividad básica para la gente de menos recursos, que se cobraría desde los 65 años en caso de pobreza, y si eso no ocurriera, desde los 70 años. En paralelo, también se plantea mayor cobertura para trabajadores y trabajadoras independientes, incluyendo empresas unipersonales y nuevas formas de dependencia. Para el Frente Amplio, el sistema de seguridad social deberá ser multipilar, lo que implicaría la coexistencia de 3 pilares: el solidario, considerado no contributivo, el de reparto intergeneracional, considerado contributivo, y el de ahorro. Con respecto a este último, se afirma que será no lucrativo y con participación activa del Estado, en lo que parece ser un modelo alternativo al de las actuales AFAP, que sin embargo en el documento no se mencionan. Según se explica en las bases aprobadas ayer por la mesa política, la metodología del diálogo social implicará una primera etapa de trabajo en mesas temáticas y una segunda en comisiones ejecutivas para que finalmente el próximo gobierno reciba un informe. El senador del Frente Amplio, Mario Vergara, presentó un proyecto de ley para habilitar el voto interdepartamental en todo el ciclo electoral. La oposición buscará el apoyo del resto de los partidos políticos en el entendido de que la actual regulación dificulta el ejercicio del derecho al voto. Estamos planteando volver a que se ejerza el derecho del voto por parte de todos y todas los compatriotas con el voto interdepartamental, cosa que existía hasta la época de la dictadura. Es en la dictadura que el voto interdepartamental desaparece. Y nosotros, primero, el derecho al voto lo tienen todos y el lugar de residencia no puede ser un obstáculo. Nuestro proyecto plantea reincorporar el voto interdepartamental con mesas, ¿verdad? Circuitos, un circuito especial en cada departamento, en donde quien acredite previamente que tiene obviamente su origen en otro departamento y reside en este departamento, se inscriba previamente para que la Corte lo incorpore en ese circuito especial, en donde votará como observado, ¿verdad?
Vamos a cambiar de tema ahora una vez más y hablamos de pasado reciente porque la investigadora Francesca Lessa y el artista Sebastián Santana publicaron el libro Plan Cóndor, Viejos Secretos y Nuevos Hallazgos. Este libro está pensado para todo público y el autor y la autora lo consideran necesario ante lo que definen como un crecimiento de los discursos negacionistas y revisionistas de lo hecho por las dictaduras de América del Sur de los años 70 y 80. Con la intención de acercar más gente al conocimiento de lo ocurrido en el pasado reciente en América del Sur, luego de un crecimiento de los discursos negacionistas y revisionistas de la represión y los delitos de las dictaduras, la investigadora Francesca Lessa y el artista Sebastián Santana publicaron el libro Plan Cóndor, Viejos Secretos y Nuevos Hallazgos. En los últimos 5 años hemos visto una tendencia que nos preocupa, no solamente en América del Sur, sino que yo diría a nivel global, de un retorno de discursos negacionistas, revisionistas y también de políticas que podríamos decir en algunos países que son de origen autoritario también, que quieren imponer otro relato distinto sobre el pasado reciente o recuperar relatos que ya existían y volver a ponerlos en la mesa. Por eso que nos parece que este libro no solo cuenta una historia del pasado reciente, sino que es un libro muy actual porque justamente queremos contrarrestar estos discursos negacionistas y revisionistas con un libro que es de fácil acceso para cualquier público, pero que se basa en una investigación académica de muchísimos años. El libro nace del proyecto colaborativo plancondor.org, iniciado por la Universidad de Oxford en Reino Unido y las organizaciones Sitios de Memoria Uruguay, Observatorio Lucio Barburu y Pozo de Agua de Uruguay y Londres 38, de Chile. Bueno, decía que vamos a seguir hablando de pasado reciente porque la justicia va a realizar hoy una audiencia de formalización de la investigación contra 12 militares por los crímenes cometidos contra habitantes de la localidad de San Javier, entre ellos el crimen de Vladimir Roslik durante la dictadura. En agosto, la Suprema Corte de Justicia rechazó los recursos de inconstitucionalidad presentados por la defensa de los militares, lo que habilitó continuar con la indagatoria. La causa apunta a determinar la responsabilidad de estos militares en la represión contra los habitantes de esa localidad de Río Negro en los años 1980 y 1984. Tras la investigación, el fiscal especializado en crímenes de lesa humanidad, Ricardo Percivale, solicitó formalizar justamente la investigación contra los militares por los delitos de privación de libertad, abuso de autoridad contra los detenidos y lesiones graves. Los militares imputados son los que aparecen mencionados en el expediente iniciado por la justicia militar en 1984 por la muerte del médico Vladimir Roslik, entre ellos Dardo Morales, Sergio Cobarrer y Daniel Castellá. Roslik fue el último muerto por torturas durante la dictadura. La indagatoria por su muerte fue archivada tras considerar que el crimen estaba prescrito. Sin embargo, la Suprema Corte habilitó continuar la indagatoria por estos hechos bajo los parámetros del actual Código de Proceso Penal. Veremos entonces qué pasa con la audiencia de formalización contra estos 12 militares. Bueno, vamos a cambiar de tema ahora. La Asociación de Diabéticos del Uruguay celebró una reciente decisión de la ANEP que permite que las niñas y los niños justamente con diabetes que deban recibir insulina durante el horario escolar puedan hacerlo por sus propios médicos. Antes de este cambio, era obligatorio que una persona adulta responsable se hiciera presente en el centro de estudios. Es una alegría de que ellos puedan en forma independiente aplicarse la insulina cuando realmente lo saben hacer, sin depender de que un padre o un familiar esté presente. Entonces eso realmente es un avance. Aún tenemos temas pendientes con el tema, por ejemplo, de que ellos puedan tener consigo el glucómetro, que es un elemento que les permite medirse la glicemia y resolver determinadas situaciones que se pueden llegar a dar. Y eso en algunos centros todavía están haciendo problema, digamos, y se los hacen dejar en la dirección o la inscripción. Entonces, bueno, en trabajo y en reunión con las autoridades de salud de ANEP, nos dijeron que luego de esta resolución van a sacar una nueva circular para que les permitan a los niños tener sus glucómetros con ellos.
Muchas veces, porque los padres no podían acompañar a los niños a darse la insulina, estaban con valores elevados de glicemia, llegaban a su casa con valores altos de azúcar en sangre y eso les perjudica en su salud. Entonces, por un lado es un tema el tener el derecho a la salud y bueno, y a la educación, no poder, hay familias que tuvieron que cambiarlos de centros de estudio porque hacían horario completo y no los podían acompañar al mediodía que se dieran la insulina. Entonces también es tener derecho a la educación. Bueno, allí cambia, si el alumno en este caso puede aplicarlo por los propios medios, como explicaba allí la experta, cambia rotundamente la situación. Vamos a cambiar de tema ahora. La Intendencia de Montevideo se dispone a cambiar la señalización del carril solo bus en la avenida 8 de octubre. La senda preferencial se va a pintar de color rojo y los trabajos se van a estar realizando en el horario nocturno. La señalización del principal corredor de transporte de la ciudad irá desde la calle Presidente Berro hasta Vicenza y se pintará para resaltar en forma clara e inequívoca del resto de la calzada. La medida toma como ejemplo experiencias similares a nivel internacional. Luego de culminada esta etapa, se irá trasladando a otros carriles en diferentes calles y avenidas. Para evitar obstaculizar el tránsito, se pintará en la noche, cuando es más reducido. Según informa la comuna, estos trabajos forman parte de las tareas preparatorias de cara al inicio de la fiscalización electrónica. A mediados de agosto también se volvió a pintar la señalización del carril solo bus de la avenida Graciada. La Intendencia dispuso el carril exclusivo para los ómnibus de transporte público, pero pueden utilizarlo de manera excepcional en caso de emergencia vehículos del Ministerio del Interior, ambulancias, taxímetros con pasaje y transporte escolar solo para ascenso y descenso y vehículos de las divisiones de tránsito y transporte de la Intendencia de Montevideo. En el caso de los giros hacia la derecha, los vehículos particulares podrán ingresar al carril solo bus en el tramo donde la línea de delimitación de dicho carril sea discontinua, esto es, unos 15 metros antes de las esquinas. Bueno, vamos a cambiar de tema y vamos a hablar de fútbol, porque vuelve el fútbol a nuestro país después del conflicto, ya que la Mutual de Futbolistas Profesionales decidió por amplia mayoría en asamblea levantar el paro de actividades. Sin embargo, la medida quedó condicionada a que este miércoles, hoy, el Congreso de la Asociación Uruguaya de Fútbol apruebe la propuesta que presentó el Consejo Ejecutivo la semana pasada para destrabar el conflicto. La asamblea contó con la participación de unos 450 jugadores del fútbol uruguayo. El debate se centró entre continuar con la paralización de la actividad hasta que se apruebe el estatuto o aceptar la propuesta elaborada por el presidente de la AUF, Ignacio Alonso. Finalmente, tras un largo debate, primó la segunda opción. De esta forma, la decisión quedó en manos del Congreso de la AUF, donde el Ejecutivo tiene mayoría y de esta forma también es probable que este fin de semana, en teoría, si todo se soluciona, vuelva el fútbol uruguayo. El acuerdo implica un aumento salarial para los jugadores de la segunda división profesional que será garantizado por la Asociación Uruguaya de Fútbol hasta que se apruebe el estatuto del jugador de fútbol profesional. También se va a incorporar un régimen de fair play financiero para garantizar el pago de los salarios de los futbolistas, entre otras medidas, señala el comunicado de la Mutual, que como decíamos define en estas horas qué pasa, si vuelve o no el fútbol el fin de semana. Hay expectativas, por lo menos, de que así se haga. Antes de la pausa, vamos a contarles también información que surgió en las últimas horas y tiene que ver con el comunicado que ha emitido la Asociación de Magistrados Fiscales del Uruguay en virtud del permanente hostigamiento y acoso de cierta parte del sistema político hacia la Fiscalía General de la Nación y hacia los fiscales y en atención de la votación de la Ley de Rendición de Cuentas en el plenario de la Cámara de Senadores. La Asociación de Magistrados Fiscales del Uruguay en Asamblea ha resuelto lo siguiente, esto que ustedes ven en pantalla: declararse en conflicto, establecer el estado de asamblea permanente, reclamar la plataforma de reivindicaciones que se va a detallar en este documento que estamos viendo allí y adoptar medidas de lucha de carácter progresivo. Algunas de ellas en el marco de las plataformas de las reivindicaciones que plantean los magistrados es que no se apruebe el artículo 630 del proyecto de rendición que establece la inhibición de los fiscales a su cese para ejercer la profesión por 3 años. También que se contemple la equiparación salarial entre los fiscales adjuntos y fiscales adscriptos por la realización de la misma tarea reclamada hace años. Y también que se provea recursos suficientes para el fortalecimiento institucional y el efectivo cumplimiento de los cometidos asignados
a la Fiscalía. Esto es, a grandes rasgos, el comunicado que ha emitido la Asociación de Magistrados Fiscales del Uruguay en las últimas horas, y en otro orden también señalan que no van a estar atendiendo justamente otras consultas por estas horas. Obviamente vamos a tener más repercusiones a propósito de este tema que ha surgido en las últimas horas y que tiene que ver también con la rendición de cuentas que se analiza en el Parlamento. Y a propósito de rendición de cuentas, vamos a estar hablando en minutos en nuestra entrevista central con el senador del MPP, Alejandro Sánchez, para hablar, como decía, de este proyecto, también de la interpelación, de actualidad política y más cosas. Pausa, ya seguimos. MB Noticias, segundo bloque, y como decíamos, ya está con nosotros el senador del Movimiento de Participación Popular, Alejandro Sánchez. ¿Cómo le va? Buen día, bienvenido. Bueno, buenos días, un gustazo estar aquí. Placer recibirlo, Sánchez. Bueno, una jornada intensa a nivel parlamentario en el día de ayer. Se votó finalmente la rendición de cuentas. Hoy comienza la discusión del articulado, pero antes... No es su Cámara, si bien usted pasó por la Cámara de Diputados, una extensa interpelación, doble interpelación ayer. ¿Qué valoraciones hace a propósito de esto? Bueno, primero lo que hay que hacer es felicitar a la bancada del Frente Amplio en su conjunto, pero a Nicolás Viera, diputado por Colonia, quien llevó adelante la interpelación, a los dos ministros por un caso, diría yo, agraviante a la ética pública, por las cosas que habían sucedido en CTM, en Salto Grande, que lo hizo además con altura, lo hizo marcando las diferencias fuertemente y que tuvo un resultado. Porque a las 4 de la mañana de este día, la Cámara de Representantes acaba de votar, por mayoría, que se tienen que ir todos los contratados a dedos en Salto Grande por Albizu, incluidos también los que integraban la comisión de Salto Grande por designación política, ¿no? Porque había renunciado Albizu, pero los que estaban con él en la comisión y habían sido, en definitiva, cómplices de estas contrataciones a ediles del Partido Nacional, a 12 ediles del Partido Nacional, y que además andaban repartiendo plata con un conjunto de acciones, diría yo, bastante turbias, y avalaron todas esas situaciones, bueno, se tienen que ir. Y eso es lo que votó la Cámara de Diputados ayer por mayoría. Por tanto, yo diría que el día de hoy, me imagino que en este momento están presentando renuncia los integrantes de CTM a la Cancillería. En este momento estamos hablando de 34 personas, pero se podrían sumar más. Sí, se podrían sumar. Acá lo que se hizo fue que los responsables políticos se tienen que ir. No basta solo con que Albizu se vaya, porque aquello de que Albizu se va, pero te dejó todos los que metió para adentro, ¿no? Entonces, se tienen que ir las contrataciones directas a dedo, y se tienen que ir los responsables políticos de esas contrataciones directas. Ahora, el LT hace un ratito decía, bueno, con la renuncia de Albizu ya está todo saldado. Parece que el Frente Amplio no entendió nada, decía. No, bueno, justamente. El problema del LT que estaba tratando de proteger al resto, proteger al sistema, de alguna manera, ¿no? Al sistema que había engendrado esta situación, ¿no? Porque Albizu no estaba solo ahí. Y Albizu no tomó esas decisiones solo. Obviamente, Álvaro Delgado estaba al tanto de estas situaciones, ¿no? Es decir, la torre ejecutiva, nadie toma estas decisiones. Además es integrante de la misma lista. Además recordemos que el señor presidente de la República dijo que la gestión de Albizu era maravillosa. Duró 24 horas. Las 24 horas le tuvo que pedir la renuncia porque era indefendible la situación de Albizu, ¿no? Entonces, me parece que acá lo que hay es una lista, la 404, está muy bien, donde nada más ni nada menos está integrada, y quien dirige esa lista es el actual secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, y candidato a presidente favorito dentro del Partido Nacional, y nadie puede desconocer que Albizu llevó adelante esas contrataciones con el aval. ¿Es efectivamente clientelismo esto? Bueno, yo creo que sí, porque pareciera ser que hay una especie de correlación entre ser edil del Partido Nacional e integrar al CTM, ¿no? Porque son todos ediles del Partido Nacional adentro del CTM. Y además todos sabemos, Albizu fue un candidato a intendente, y lo que terminó haciendo Albizu, y esto lo dicen propios y ajenos, porque también lo dicen integrantes del Partido Nacional, que están muy molestos con esta situación, lo que armó fue una intendencia paralela. O sea, utilizó Salto Grande para prepararse para su campaña. Generó un conjunto de donaciones, un conjunto de vínculos que han sido
traducidos en la idea de que Salto Grande debe derramar en el territorio, pero lo que terminaba haciendo era, en definitiva, utilizando plata de Salto Grande para beneficio propio, para promover su figura, para promover sus relaciones, para promover su campaña electoral durante 5 años para luego ser candidato a intendente. Entonces, eso es lo que está mal. Ahí está clarísimo que hay una intencionalidad política de ganar la intendencia utilizando los dineros de Salto Grande. Y eso es lo que está mal y hay que decir que eso es clientelismo político. Antes de meternos en la rendición de cuentas, Sánchez, ¿se va a pedir la renuncia de Bustillo? ¿Usted acompaña esa propuesta? Bueno, a ver, sé que el Frente Amplio lo estuvo discutiendo. Yo diría, hay un fracaso de la política exterior uruguaya, ¿no? El gobierno vino con un mandato de hacer muchos cambios de política. Yo quiero recordar a los ciudadanos, ¿se acuerdan que el gobierno decía, vamos a cambiar el Mercosur? Vamos a bajar los aranceles de los productos uruguayos vía negociación de tratados de libre comercio. Vamos a lograr nuevos mercados y la inserción del Uruguay va a cambiar. Bueno, ¿qué ha sucedido con esto? El Mercosur no ha sido cambiado, más bien hemos retrocedido. El Uruguay tiene hoy dificultades adentro del Mercosur, no las tiene consigo. Por suerte vino Lula y nos tendió una mano al país, pero en realidad en el acuerdo ideológico de Bolsonaro, cuando gobernaba la derecha en el Mercosur, ya estábamos aislados. La calle Pueblo generó pelearse con todo el barrio, aún que tenga coincidencias ideológicas. Tratados de libre comercio, ninguno. Absolutamente ninguno. Fracasado, absolutamente. Nuevos mercados, ninguno. Acceso preferencial de aranceles, ninguno. Entonces, cuando uno mira la política exterior uruguaya, dice, bueno, es un fracaso. ¿Eso es responsabilidad del canciller o del presidente? Bueno, de los dos. De los dos. El canciller de la República es el titular que lleva adelante la política exterior. El problema es que acá tenemos una especie de política exterior presidencial, ¿no? Que ha hecho muchísimo daño al país. Entonces, yo diría, ahí hay un fracaso absoluto. Entonces, la gestión de Bustillo no es buena. Salto Grande rinde cuentas a la Cancillería. Es más, hay un artículo, y esto es importante, porque ayer yo vi cómo algunos ministros trataban de decir, bueno, no sabemos qué pasa en Salto Grande. Bueno, es falso. Todos los años, por rendición de cuentas, ingresa al Parlamento de la República un informe de gestión de Salto Grande, porque es una persona pública no estatal, que está controlada, y le envía a la Cancillería de la República y al Ministerio de Economía y Finanzas su presupuesto y sus estados contables. Entonces, la responsabilidad de los ministros en controlar lo que pasa allí, por supuesto que existe. Entonces, uno puede decir, bueno, pero los ministros no van a estar en todas las oficinas. Bueno, pero en cualquier oficina de la Cancillería la responsabilidad última es la del ministro. Claro. Y la data estaba por allí. Por supuesto, claro. Sí se buscaba. Nos metemos en la rendición de Muy cuentas. Sánchez, bueno, se va a comenzar a votar hoy el articulado. Recién antes de la pausa, antes de recibirlo, estábamos comentando el comunicado de la Asociación de Magistrados del Uruguay, de Fiscales del Uruguay, que entre otras cosas, bueno, critican cierto hostigamiento de parte del sistema político y también se han declarado en conflicto de alguna manera, y en la Asamblea también señalan que hay artículos, por ejemplo, de la rendición de cuentas del 630, que les prohíbe trabajar durante 3 años, después dejan un cargo, por ejemplo. Es algo bastante complejo, piden que no se vote eso. ¿Cuál es su visión? Y ya nos metemos en las prioridades del Frente Amplio en esta rendición. Bien, yo diría primero, a mí me tiene muy preocupado la andanada de discursos de actores políticos del gobierno agrediendo y hostigando a la Fiscalía, ¿no? Ha sido sistemático, lo cual nos tiene que preocupar porque hay que defender las instituciones, nada más ni nada menos, la institución que es la que se encarga de la persecución criminal del Estado. Entonces, hemos visto cómo se le ha tratado de presionar, hemos visto cómo se ha discutido de determinada manera, hemos visto cómo se le acusa de determinada manera, hemos visto un conjunto de agravios que, bueno, nos tiene que llamar a todos a estar alertas porque nosotros no podemos degradar de esa manera las instituciones. Desde el oficialismo lo dice. Sí, sí, el oficialismo sistemáticamente. Hay algunos legisladores que lo único que hacen todos los días es hablar en contra de la Fiscalía, ¿no? Porque están tratando de presionar para que la Fiscalía resuelva lo que ellos quieren hacer. Porque es esa, la intencionalidad, es que los fiscales respondan a los intereses de los políticos oficialistas. Entonces, este artículo es una muestra de ello. Este es un artículo inconstitucional. Este es un artículo de revanchismo, y además difícil de entender por qué algunas personas inteligentes y bien formadas en la coalición levantaron la mano por ese artículo. ¿Qué dice ese artículo para que la gente entienda? Bueno, que el fiscal de corte, fiscal general, y los fiscales y otros cargos fiscales, si mañana dejan de ser fiscales, renuncian o se van, no pueden ejercer su profesión. Es decir, por 3 años no pueden trabajar.
Primero, dicen que este es un artículo con nombre y apellido para el fiscal Díaz. Está hecho a medida para Díaz. Que está hecho a medida para... Lo dijeron en el fundamento, ¿eh? Sí. Y la verdad es que a Díaz no lo abarca. No le toca ni de cerca. Ni de cerca. Ajá. Hace 2 años se fue Díaz. O sea, y este artículo se va a aplicar hacia el futuro. Pero además me parece un error, porque una cosa es una cosa. Si yo soy fiscal, intervengo en una carpeta, ¿verdad? Después renuncio por lo que sea, me voy a trabajar a la órbita privada como abogado penalista, no puedo participar de esa carpeta, porque tengo información, había estado de los 2 lados del mostrador. Claro, una cuestión de ética. Es una cuestión de ética que no ha pasado nunca en el Uruguay. Ningún fiscal ha intervenido en asuntos en los cuales estuvo trabajando y además la Fiscalía no lo permitiría, ¿verdad? Y las partes, que son las garantías, porque ahí están las partes, el abogado de la otra parte diría, no, recusaría al abogado. Claro. Y esa es la garantía que tiene el sistema, que están las partes actuando. Entonces aquí lo que se plantea es, no, una vez que se vayan, por 3 años usted no puede ejercer la abogacía penal, si es un abogado penalista. Con lo cual yo me pregunto, sin indemnización ninguna, entonces ¿qué van a ir a la feria? ¿El mensaje cuál es? Que los mejores abogados del Uruguay no vayan a la fiscalía. Ese es el mensaje, que no sean fiscales, porque lo que vamos a hacer es, va a haber algunas personas que van a decir, bueno, yo no agarro de fiscal, no me presento un llamado de fiscal ni loco, porque después voy a estar por 3 años que voy a tener que ir a la feria de Tristán Narvaja a vender. Que cambiar el rubro. ¿No? Entonces espero que no se vote ese artículo. Bien. Y sería muy bueno. Además de que hay que darle más recursos a la Fiscalía para poder actuar, y algunos de esos recursos hay en la rendición de cuentas, pero lamento mucho este artículo que se colocó. Estas charlas son muy agradables y tenemos varios temas para tocar y el tiempo es muy corto, pero hablamos de prioridades del Frente Amplio en esta rendición de cuentas. Se está hablando mucho y se venía hablando desde la Cámara de Diputados también, a pedido de Cabildo Abierto, el salario de la tropa, ¿no? Que el Frente Amplio apoyaría si son los más sumergidos. ¿Qué va a pasar ahora en la Cámara Alta con esto? Bueno, bien, se construyó un artículo donde se le va a dar 1.000 pesos desde teniente coronel hasta el soldado de primera. Eso es lo que aprobó la coalición. Nosotros le hemos planteado la posibilidad de concentrar los recursos en la tropa, porque hay que concentrar en los peores pagos. Los más sumergidos. Los más sumergidos. Y vamos a presentar un aditivo en ese sentido. No creo que tenga votos. ¿Dice que no? No creo que tenga votos, porque acá van a darle recursos a los oficiales también. Pero pensemos lo siguiente, 1.000 pesos que podrían ser para la tropa que gana 25.000 pesos por mes, es un número importante. Ahora, para un teniente coronel que gana 100.000 pesos, es mucho menos, ¿verdad? Es decir, los porcentajes es menor. Entonces podríamos concentrar en la tropa, que es la que está más abajo, y necesitamos que suba. Claro. Vamos a ver qué pasa. A que está más arriba no le duele, creo yo, tanto el bolsillo, ¿no? Bueno, por supuesto, pero además porque, a ver, recordemos esto, los soldados son los funcionarios públicos peor pagos del Uruguay. Y durante este gobierno han perdido salario, como perdieron el conjunto de los trabajadores, ¿no? Y solo fue priorizado el salario de los soldados en los gobiernos del Frente Amplio. En el primer gobierno de Tabaré Vázquez, el incremento salarial de la tropa fue del orden del 15%. En el segundo gobierno del Frente Amplio el incremento a la tropa fue del 35%, reales, ¿no? Y el incremento en el último gobierno del Frente Amplio fue del 12%. En el actual gobierno no han tenido incrementos y este sería el primer incremento salarial que tendría la tropa en términos reales, porque hasta ahora han perdido salario como ha perdido todos los uruguayos. Bien. Seguridad, salud, educación, ¿qué pasa con estos ítems? Bueno, nosotros venimos peleando fuerte para las becas, ¿no? Porque necesitamos recursos para las becas, porque así nos los han manifestado las autoridades de la universidad y las autoridades de la UTEC. Hoy tenemos una cantidad importante de estudiantes que son primera generación, es decir, nadie de su familia había pisado una universidad y hoy están allí, ¿no? Ha sido un esfuerzo enorme de inclusión que ha hecho el Uruguay, particularmente la Universidad de la República, con recursos, con descentralización, con la creación de la UTEC. Ahora, esos estudiantes, en un contexto en donde las familias no están llegando a fin de mes, que es lo que está pasando en el Uruguay, están desertando. Claro. Y por tanto necesitamos un sistema de becas para que no se nos vayan. Y esto es lo que nos vienen a pedir desesperadamente las autoridades de la UTEC y de la UDELAR. Tenemos una cantidad enorme de solicitudes de becas y no podemos hacer frente a eso porque se ha recortado el presupuesto de la UDELAR. Nosotros queremos por lo menos que haya recursos para atender esta situación. La UDELAR precisa recursos para muchas más cosas, igual que la UTEC. Y estamos tratando de conseguirle y hemos planteado la necesidad de conseguir, hemos denunciado cómo se le ha recortado. Pero en becas me parece que tiene que ser el eje, porque no podemos hoy perder esos gurises, porque una vez que salen, fue un esfuerzo gigantesco del país que entraran,
y los tenemos que mantener. Es muy difícil la reinserción. Hablemos prácticamente en el final de candidaturas, porque bueno, se habla siempre que Uruguay siempre está en campaña electoral, pero bueno, ahora estamos más cerca realmente de esta campaña. Orsi ya definió que de alguna manera a principios del año que viene ya se va a dedicar directamente a la campaña. Bueno, ¿cuál va a ser el rol, la postura del MPP en el marco de esta campaña electoral? Bueno, nosotros sentimos que hay una necesidad de cambio. Nos lo dice la gente, nos lo dicen las recorridas. Cuando uno anda por el interior dicen, miren que acá no hay medicamentos, miren que acá no hay trabajo, miren que acá yo trabajo y no me pagan lo suficiente, me pagan la mitad en negro y la mitad en blanco. Y entonces aparezco en las cifras como que hay una cantidad de empleo, pero cada vez tengo más trabajadores pobres. ¿No? Los empresarios nos dicen, con el atraso cambiario no se puede seguir pensando en el país productivo porque nos está erosionando enormemente. Entonces, esa sensación de cambio, el Frente Amplio tiene la capacidad, tiene la oportunidad, la capacidad y la obligación de representarla. Representar esa pulsión de cambio, representar esas ganas de cambiar a un gobierno que prometió un conjunto de reformas y no las pudo hacer. No las hizo. ¿No? Ha fracasado en todas las reformas que le propuso a la gente. Y la única reforma que pudieron llevar adelante es nefasta, ¿no? Es la reforma de la seguridad social. Malísima reforma, injusta reforma que vamos a cambiar cuando seamos gobierno. Y por tanto la tarea es cambiar el gobierno para poder cambiar la política, para poder cambiar la política económica y para poder cambiar la realidad del país. Y esa es la tarea principal. Para cambiar el gobierno hay que tener propuestas nuevas, hay que tener mirada de futuro y hay que tender puentes en el Uruguay que está, la gente del Uruguay está necesitando que haya un futuro distinto. Y ese futuro distinto lo tenemos que expresar. Y eso tienen que ser los candidatos que va a poner el menú de candidatos que va a poner el Frente Amplio. Nosotros del MP sentimos que Yamandú representa eso, representa el vínculo, representa el unir, representa el futuro y representa la capacidad de poder gestionar esas tensiones para poder ir a ese futuro mejor. Hay otros compañeros que creen que eso lo representa mucho mejor Carolina Cose o Mario Vergara, y bueno, y ese es el menú, y Andrés Lima, que son los candidatos que hoy están. Sí. Nosotros apoyamos a Yamandú, y lo apoyamos por eso, porque sentimos que además tiene apoyo afuera, apoyo popular, y porque además tiene otros sectores que lo están empujando. Los frente amplistas decidirán quién nos representa mejor en esa necesidad de cambio, que no es ni de agredir, ni de sembrar grietas, y mucho menos de confrontar por confrontar, como gimnasia de confrontación. Hay que confrontar con los problemas del Uruguay y hay que darle una solución a los problemas del Uruguay. Y yo creo que esa debe ser la tarea central en la que se tiene que abocar el Frente Amplio. Nos quedaron varios temas para hablar, pero no tenemos más tiempo. Le iba a preguntar por Astesiano, por Marcet, entre otras cosas. Y la lista es enorme, ¿no? ¿Anotó? La turbiedad, sí, tenemos una lista gigantesca. Ajá. Es casi un chorizo. Casi un chorizo. Bueno, bien, me quedo con ese título. Lo podremos hablar brutal. En otro momento entonces. La turbiedad de este gobierno es brutal. Dejamos esta charla cuenta de más. Por supuesto. Alejandro Sánchez, muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, muy bien. Y nosotros ahora vamos a salir de los estudios de TV Ciudad porque vamos al móvil que está a cargo de Federico Jurkovic en esta mañana. Fede, ¿qué tal? Buen día, bienvenido. Buen día, Josema, y el móvil de Primera Edición está aquí en el Cerrito de la Victoria. Seguramente ya puedan estar escuchando música de redoblantes, en definitiva música de conflicto sindical, porque estamos en la puerta de la empresa Montevideo Gas, donde el sindicato que nuclea obreros y trabajadores está llevando adelante esta medida de lucha. ¿Por qué? Bueno, hay un conflicto, digamos, o un problema que arrastra 18 años, que ya tuvimos paciencia suficiente, dice una declaración del sindicato, y estamos con un integrante de la directiva de UOE Gas, Alejandro Acosta, que le vamos a preguntar concretamente cuál es el problema y el contexto de esta medida. Buen día. Bueno, buen día para ustedes y toda la audiencia. Y como decías tú, nosotros venimos del 2005 con categorías provisorias que en ese momento se acordaron para tener una salida luego de mucha negociación, porque Gas de Franco cuando nos privatizó destruyó el sistema de categorías, y el compromiso de establecer categorías definitivas con responsabilidades, con tareas y con laudos mínimos surgidos de un análisis global. Ese proceso se truncó por parte de Petrobras cuando empezaron los despidos y los seguros de paro y las demandas contra el Estado. Y bueno, desde 2020 hasta ahora hemos atravesado 2 reestructuras laborales y estuvimos concentrados en eso, y ahora entendíamos que era necesario empezar a revertir una situación que genera que trabajadores con casi la misma responsabilidad y las mismas tareas tengan
diferencias salariales de hasta un 25%. Lamentablemente, Montevideo Gas no quiso en ningún momento de todas las instancias de negociación del Consejo Salario admitir que íbamos a poder establecer la negociación. Entonces, la idea que nosotros teníamos acá era poder apuntalar de alguna forma la posibilidad de que se empezara a corregir esto. Lamentablemente la empresa negó totalmente eso, como decíamos, y bueno, hemos estado con medidas parciales y hoy con el paro 24 horas, con esta concentración en la puerta de la empresa, impidiendo la entrada y salida de móviles, salvo las emergencias de la calle y de la interna de las casas, porque eso es un servicio que siempre mantenemos con guardia gremial. Más allá de la justicia o no del reclamo, Alejandro, pienso en una diferencia salarial del 25% por una misma tarea, hace una diferencia importante, me imagino, para gente que tiene familia a su vez. Claro, y aparte, esto que te decía, cuando vos tenés ese tipo de dispersión de salarios, donde vos ves que otro trabajador, más allá de que no es un problema de los laburantes, es un problema de que la empresa no ha corregido esto, tiene esa diferencia de salario, bueno, genera indudablemente la necesidad de irlo corrigiendo. Acá el problema fundamental es que no era un tema económico, nos decía la empresa. Incluso desde la gestión pública hasta acá, a partir de 2019, los números han sido todos positivos. Hemos reducido la cantidad de personal en forma acordada por la no reposición de algunos puestos de trabajo, pero ahora lo que corresponde es corregir esas diferencias salariales. Les contamos que va a haber un corte de calle sobre General Flores a media mañana. Al mediodía se va a levantar esta medida, Josema, pero va a haber una asamblea en el sindicato donde se tomarán nuevas medidas. Obviamente estaremos informándolas en MBD Noticias. Gracias a vos, al equipo y a nuestro entrevistado allí. Vamos a estar atentos a lo que ocurre en las próximas ediciones informativas. Y nosotros hasta acá llegamos con la primera edición de MBD Noticias. En minutos arranca Ciudad Viva en la pantalla de TV Ciudad y volvemos a las 13:30 con la edición Mediodía. Que pasen bien.